La competencia por ser la economía, el ejército o la sociedad más poderosa del mundo no es algo nuevo. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo diversos actores han competido por alcanzar esta mayor influencia de su época, y en la actualidad es innegable que la rivalidad entre Estados Unidos y China domina el panorama global. Sin embargo, yo creo que una pregunta que sale y sale es si podemos afirmar que estamos viviendo hoy en día una segunda guerra fría. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Water Diplomacy, su podcast de relaciones internacionales y geopolítica. Ya estamos adentrándonos en este año nuevo, en 2025, y todo indica que va a ser también un año muy cargado de tensiones en el ámbito de la política internacional. No estamos a una semana de la inauguración de Trump y parece que han pasado meses, pero no, estamos todavía semanas dentro de este año. Y bueno, también parece que las cosas con China se van a tensar cada vez más, y hoy tenemos un tema que creemos que es de las relaciones internacionales más importantes para la política global, ¿no? Que es la dinámica entre Estados Unidos y China. Y para abordar este tema, como siempre en el segmento de Geopolítica 101, me acompañan Tania Rey y Martín Gallardo. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal van las resoluciones para 2025? Hola Fabio y hola Martín y bueno, hola a todos los oyentes. Estoy aquí muy bien como siempre por España y nada, deseando que este año nos veamos todos, que ya 2025 ya es un año importante, ya vamos a introducir cambios, nuevas cosas al podcast y muy emocionada la verdad para este año. Qué tal tú Martín? Yo muy emocionado por todo este año. De hecho, tuve la suerte de vivir el cambio de gobierno y la inauguración del presidente Donald Trump acá en Washington, D.C. Mucha gente viajó de todo Estados Unidos, todos los MAGA supporters, a ver la inauguración y el rally. Y bueno, estaba todo el mundo, así que estaba súper movido. Así que desde una perspectiva de relaciones internacionales fue muy interesante y me gustó bastante. No obstante, en lo que nos concierne el tema de hoy, ha habido muchos temas que se han estado tocando. Hace poco salió en Foreign Affairs un artículo del historiador estadounidense Neil Ferguson que se titula How to Win the New Cold War. To compete with China, Trump should learn from Reagan. En donde más que nada advierte que nos encontramos nuevamente en un escenario de Guerra Fría, pero que esta vez el principal rival es China en vez de la Unión Soviética y que Trump, para salir victorioso, tendrá que, entre otras cosas, hacer un aumento en el gasto militar y prepararse para un eventual enfrentamiento. Si bien esa es la posición de Ferguson, esa interpretación no es compartida por todos los académicos, políticos y diplomáticos. Muchos sostienen, entre los cuales hago spoiler alert, me incluyo, que no estamos viviendo en una segunda guerra fría, sino más bien en un escenario multipolar. En este contexto, aunque hay estados con influencia global significativa, no existen dos hegemones con la capacidad de dividir el sistema internacional en una dicotomía absoluta, como antes sí lo había. En su lugar, lo que tenemos es un panorama más fragmentado y complejo, donde múltiples actores compiten por influencia en distintas áreas. Y Martín, de hecho, esta es una cuestión muy interesante que empezamos a hablar de ella en el primer episodio del podcast de 2025, que de hecho ha sido uno de los más escuchados en la historia del podcast, así que muchas gracias a todos los oyentes por haberlo escuchado, pero creemos que no, se nos quedó corto, queríamos expandir un poco más. Así que el día de hoy vamos a hablar, como en cada episodio de este segmento, tenemos tres bloques. En el primero vamos a explicar conceptos clave. Tenemos tres conceptos clave hoy, que es Guerra Fría, competencia entre potencias y la teoría de la transición del poder hegemónico. En el segundo bloque vamos a profundizar más sobre la pregunta central de hoy, que es si podemos describir que las dinámicas que vemos son una segunda guerra fría o si estamos ante un tipo de competencia y rivalidad distinto. Y en el último bloque vamos a abordar un poco más las fricciones actuales, el caso de Taiwán y bueno, escenarios futuros, conclusiones generales y, como es costumbre, hacer un poco de brainstorming para ver el tema del siguiente episodio, ¿no? Así que, oyentes, por favor, no quédense hasta el final, que tenemos un camino muy interesante. Y yo creo, Tania Martín, que sin más preámbulos podemos empezar con este primer bloque y analizar los conceptos clave del día de hoy. Bueno chicos, en este primer bloque tenemos tres conceptos a definir: Guerra Fría, competencia entre grandes potencias y la teoría de transición de poder hegemónico. Entonces, empezando con la primera, pues la Guerra Fría
es un periodo de rivalidad política, ideológica, económica y militar entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo lugar entre 1947 y 1991. Este periodo se caracterizó por la ausencia de un enfrentamiento militar directo, de ahí el nombre de Guerra Fría, pero estuvo marcada por conflictos indirectos a través de guerras proxy, la carrera armamentística, incluyendo la nuclear, la competencia tecnológica y espacial, y la división ideológica del mundo en dos bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista liderado por la Unión Soviética. Principalmente, un elemento clave de este sistema es la bipolaridad, es decir, que el sistema está configurado en dos polos o dos bloques principales. Esta es una manera de estructurar la dinámica de poder mundial. Y bueno, desde el enfoque de las relaciones internacionales, la bipolaridad tiende a generar una estabilidad relativa, ya que hay una especie de equilibrio de poder entre dos polos y ambos son capaces de disuadirse mutuamente en un conflicto directo. Además, favorece la formación de alianzas rígidas, porque al ser dos países los que lideran cada bloque, pues el resto de países se agrupan con estos países líderes, pues por ejemplo la OTAN, que agrupa el bloque occidental, y el Pacto de Varsovia, que agrupa el bloque oriental. Y por último, limita la autonomía de los estados menores, que se deben alinear con estas políticas de las superpotencias, como he comentado, que lideran cada bloque para garantizar la seguridad y para garantizar su acceso a recursos estratégicos. Entonces, en el siguiente bloque veremos si realmente estamos viendo esta panorámica, esta situación o no actualmente. Pero antes de eso, ¿qué nos puedes contar del siguiente concepto, De Martín? hecho, Tania, el otro concepto que creo que es importante entender para entrar de forma directa a ese tema es el de Great Power Competition o competencia entre grandes potencias. De hecho, la teoría de la competencia entre grandes potencias se refiere al marco teórico, valga la redundancia, en las relaciones internacionales que analiza las dinámicas de rivalidades entre los estados más poderosos del sistema internacional. Según esta teoría, las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, China y Rusia en la actualidad, compiten por recursos, influencia política, económica y militar, ¿no? Sobre todo lo que buscan es controlar las normas y las instituciones del sistema internacional para generar un orden que les favorezca. De hecho, una de las personas que más ha investigado en este tema es el politólogo Michael Mazar, que define competencia entre grandes potencias como un patrón específico de relaciones entre los estados. Mazar sostiene que cuando las principales potencias de cualquier época tienden a percibirse mutuamente de manera desconfiada, hostil e incluso apocalíptica, de hecho, esta era una narrativa común en la época de la Guerra Fría que bien mencionaste, Tania, estas compiten de forma encarnizada por el poder, influencia y estatus. Cuando sucede esto, según Mazar, es que nos encontramos en un escenario de Great Power Competition o competencia entre grandes potencias, ¿no? Es importante añadir que además este tipo de competencia muchas veces suele manifestarse en competencia y conflicto militar. A lo largo de la historia ha habido enfrentamientos militares cuando hemos estado en un escenario de competencia entre grandes potencias. Tradicionalmente, conflictos entre grandes potencias derivan en guerra. Algo que es importante señalar en esta teoría es la palabra hegemón. Y por hegemón se entiende a cuando hay un Estado que define las reglas e instituciones de la sociedad internacional y tiene los recursos necesarios para defender este mundo o status quo que lo favorecen. Cuando eso sucede, hay un hegemón. Y sobre todo cuando hay dos características claves. Uno, que tiene los recursos suficientes para ganar las guerras o imponer su voluntad. Y dos, si son los estados que son relevantes para la estructura internacional. Esto quiero decir que si sacamos ese estado, se cae un poco la estructura en cómo está. Solamente para añadir, creo que es importante señalar que en los mecanismos de Great Power Competition hay una lucha, sobre todo para imponer un control, ¿no? Y el control se hace de tres maneras. Una capacidad coercitiva, básicamente un Estado tiene la fuerza para hacer cumplir su voluntad. Dos, incentivos de consenso para fomentarlo. Y tres, tiene la legitimidad para hacerlo, ¿no? Justamente cuando se cumplen esos tres paradigmas y hay una búsqueda constante del hegemón por asegurar su seguridad y su zona de influencia, y hay ese tipo de rivalidades entre otros estados u otros hegemones, es que estamos ante un escenario de Great Power Competition. Bajo una perspectiva realista, los estados justamente conducen su política exterior con el único objetivo de ser el próximo hegemón mundial.
ya que esa es la decisión más óptima para asegurar su supervivencia. Y chicos, el tercer concepto a explorar el día de hoy, tercer y último, es el concepto clave de la teoría de la transición del poder hegemónico, que de hecho ya estamos mencionando un poco, ¿no? Un hegemón. Esta teoría define de aquellos momentos cuando una potencia emergente desafía a esa potencia hegemónica ya establecida, lo que puede llevar a tensiones, a conflictos y en algunos casos a la reestructuración del orden mundial. Esto es un proceso histórico que se ha visto en varias ocasiones. Y fundamentos de esta teoría explican que un sistema internacional dominado por una potencia hegemónica tiende a ser más estable, ¿no? Esta potencia tiene la capacidad de imponer reglas, de mantener el orden y garantizar la cooperación entre los estados. Y un segundo fundamento de la teoría es cuando un estado emergente acumula los recursos económicos, militares y políticos suficientes para empezar a desafiar a esa potencia ya establecida y el equilibrio se comienza a alterar, algo que crea esa incertidumbre, tensiones y en ocasiones inclusive hasta conflictos entre estas dos potencias. Y aquí llega el momento de esa transición, que es la etapa más crítica cuando la potencia emergente se acerca a igualar o a superar el poder de esa potencia dominante y el hegemón ya establecido va a intentar contener a la potencia ascendente para proteger ese status quo. Y del otro lado, la potencia emergente va a intentar reformar o sustituir el sistema para reflejar su nueva posición. Y un claro ejemplo de esta teoría es a lo mejor el ascenso de Alemania como potencia industrial y militar, desafiando la hegemonía británica que contribuye y otros factores más al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y muy similar a la teoría de la transición del poder hegemónico, tenemos la teoría de la trampa de Tucídides, que fue propuesta por el politólogo estadounidense Graham Allison. Estoy seguro que oyentes están muy familiarizados con un libro muy famoso, se llama Destinados a la Guerra, Destined for War, y habla de principalmente esta teoría enfocada a la competencia entre China y Estados Unidos, el tema de hoy. Y en verdad esta teoría toma el nombre por un historiador griego, Tucídides, que narra y analiza la guerra del Peloponeso, cuando Esparta, que solía ser la potencia dominante, y por el otro lado Atenas, la potencia emergente, comienzan a tener una confrontación. Y algo muy importante a mencionar es que la trampa de Tucídides es un marco útil muy interesante para analizar tensiones entre potencias, pero no tenemos que considerar como un destino inevitable, ¿no? En este libro, Allison detalla que el riesgo de conflicto es alto, pero que decisiones políticas, diplomacia y acuerdos estratégicos pueden prevenir que una guerra estalle. Y creo que son cosas que vamos a tocar más a detalle en este segundo bloque. Pero Martín, este es un libro que sé que tú, de hecho, creo que tienes enfrente de ti ahora que estamos grabando este episodio. No sé si tienes algo más que complementar sobre esta teoría. De hecho, Fabio, es uno de los libros que en los últimos tiempos más debate ha generado en el mundo de las relaciones internacionales, porque justamente hubo una crítica muy grande al libro que decía, oye, básicamente este libro es un resumen de la teoría de la competencia entre grandes potencias o el cambio estructural del poder, ¿no? Lo interesante del libro, creo yo, y lo recomiendo a todos los oyentes, es que justamente habla de los casos. Primero es una comparación histórica y actual respecto a Estados Unidos y China, y dos, él es un poco más optimista, ¿no? Dice que no necesariamente, como bien lo mencionaste, se tiene que terminar en guerra, pero hace un buen recuento histórico en los casos en los que sí ha terminado en guerra. Pero bueno, con estos conceptos claves ya sobre la mesa, es momento de abordar la gran pregunta que guía este episodio. ¿Estamos realmente ante una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos? ¿O nos enfrentamos a un escenario más complejo donde las dinámicas globales trascienden las viejas dicotomías de poder? Bueno, antes de entrar en materia, vamos a responder una pregunta crucial, y es que ¿cuáles son las diferencias entre la actual confrontación entre Estados Unidos y China y la anterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Y para hablar de estas diferencias, vamos a analizar primero los actores principales, su visión y los puntos de fricción entre ellos. Entonces, Martín, empezando con el concepto histórico, ¿tú ves muchas diferencias entre la rivalidad en el siglo XX y la que hubo en su día? De hecho, Tania, creo que definitivamente hay diferencias marcadas en el contexto histórico entre la Guerra Fría y lo que sucede actualmente entre China y Estados Unidos. En primer lugar, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era considerada como un rival unidimensional. Es decir, su poder se limitaba al plano militar, ya que carecía de poder económico. De hecho, ahí busqué las cifras
Y en el mejor de los casos, el PBI de la Unión Soviética se acercaba al 35% o 37% del PBI de Estados Unidos. Entonces, no había una competencia tan fuerte en materia económica. Tecnológicamente, para desafiar a Washington, hubo ahí un momento en donde el tema de la carrera espacial como que los preocupó un poco a los estadounidenses, pero al final sabemos cómo terminó la historia y no fue competencia sostenida en el largo plazo, ¿no? A diferencia de lo que pasó en el siglo XX, la actual confrontación de Estados Unidos y China se caracteriza sobre todo por su multidimensionalidad, ya que no solamente abarca el campo militar, sino también el campo económico, tecnológico y cultural. De hecho, también googleé las cifras del PBI chino y representa actualmente entre 73 a 75% del PBI estadounidense, lo cual hace una diferencia fundamental, ¿no? Creo que otro aspecto a tener en cuenta son las circunstancias económicas son muy diferentes a las que se había en la antigua Guerra Fría. Hoy Estados Unidos y China y casi todos los demás países están profundamente integrados económicamente a través de la relativa libertad de movimiento de capitales, bienes y personas. Hay un mayor comercio, hay una globalización, hay un paradigma del comercio internacional entre todos, ¿no? Bueno, sobre todo hasta antes de la entrada de Donald Trump. Y en este paradigma de globalización y de comercio, China se ha convertido en la fábrica del mundo y es fundamental para las cadenas de suministro globales y el funcionamiento de la economía mundial. China es ahora el principal socio comercial de la mayoría de los estados, incluidas las naciones más importantes orientadas al comercio. Esto es para Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia, etcétera, ¿no? De hecho, es uno de los principales socios comerciales de América Latina. La Unión Soviética, a pesar de todo su poderío militar, nunca estuvo cerca de alcanzar la tal destreza económica. También había una narrativa en cuanto a lo económico en que o eres comunista o eres capitalista. Hoy esa narrativa y esa dicotomía no existen, lo cual creo que hace un concepto distinto en lo que es la competencia económica, política y cultural de uno y el otro. Otra diferencia es el motivo de la rivalidad. La Guerra Fría de los años 60 fue ante todo un enfrentamiento ideológico y militar, no económico. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un monopolio simétrico sobre la cantidad de fuerza que podían desplegar con sus arsenales nucleares. Juntos tenían la capacidad de destruirse mutuamente muchas veces, que es lo que llamamos la destrucción mutua asegurada, como comentaba antes. Entonces, la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética transcurrió en un periodo de amenaza nuclear en el que las consecuencias eran inimaginables. Las consecuencias de un conflicto nuclear de esas dimensiones garantizaban cierto grado de estabilidad con crisis controladas, porque se habla mucho ahora de que un ataque nuclear podría acabar con medio mundo. Y bueno, hoy la situación es la contraria. La rivalidad entre Estados Unidos y China es, al menos por ahora, esencialmente una competencia económica, que se decide sobre todo por la supremacía en aspectos como chips de los ordenadores, capacidades de inteligencia artificial, política industrial, en lugar de las armas nucleares, que bueno, también están ahí, pero no son el principal motivo de rivalidad. Aunque es evidente que esto está cambiando a medida que aumentan las tensiones económicas y las potencias vuelven a impulsar la carrera armamentística, que estamos viendo actualmente muy en auge. Entonces, bueno, si las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioran al nivel de los días más oscuros de la Guerra Fría, tendría enormes consecuencias muy perjudiciales para la economía mundial y perjudicaría también a empresas de todo el mundo, porque al final China, como comentabas, Martín, tiene relación con todos los países, relación comercial, ¿no? Entonces, bueno, el desempleo, la inflación, la quiebra de empresas y otros riesgos proliferarían en un escenario de conflicto armado entre Estados Unidos y China. Sin duda, y inclusive yo creo, Tania Martín, que a pesar de que Estados Unidos fue parte de ambas rivalidades, no podía ser un actor distinto, ¿no? Y bueno, ya del otro lado, el rival, la Unión Soviética y China, nada que ver, como lo están explicando, ¿no? No solamente del contexto económico y el contexto de la tensión geopolítica en general, pero de verdad, cómo ambos actores hoy en día que compiten por la hegemonía tienen visiones muy, muy distintas. Y si empezamos hablando de China, lo primero es que China ya no es un país en desarrollo, es un país, bueno, depende cómo lo quieras ver, pero siento que China trata de seguir esta narrativa haciéndose ver como el líder del sur global y yo creo que China, Xi Jinping tienen una ambición global ya, ¿no? Y tienen de verdad en mente esta reestructuración del orden mundial
a su favor. Un claro ejemplo es la ruta de la seda, ¿no? Que trata de conectar Asia, África y Europa a través de estructura financiada por China, ¿no? Y tienen estrategias diseñadas a reducir ya su dependencia global con el dólar y tratar de consolidar un liderazgo chino en el comercio y en la tecnología más allá de lo que Washington y Estados Unidos puede. Y creo que China es también, ha tenido mucho énfasis en el dilema entre el poder y la riqueza a raíz de la lección que vio de la Unión Soviética, que gastó muchísimo dinero en la carrera armamentística contra los Estados Unidos. Y yo creo que China está tratando de cambiar ese enfoque más en lo económico, ¿no? Tratar de crecer antes de buscar un desarrollo militar a ese nivel. Digo, China claramente sí que tiene un gasto militar significativo, especialmente estas últimas décadas, pero en proporción es muchísimo más bajo a lo que los americanos están gastando, ¿no? Pero eso no significa que no estén invirtiendo su buen dinero y que tienen la visión para allá. Entonces, yo creo que podemos hablar de a lo mejor también presiones internas y externas. China está viendo también grandes problemas como el envejecimiento de su población, una desaceleración económica y al mismo tiempo tienen una muy reciente crisis inmobiliaria que les está costando, ¿no? Y luego tenemos también sanciones económicas y un occidente que está tratando de empezar a desacoplarse con su modelo. Y bueno, estos van a ser grandes desafíos críticos para China en unos años. Y si vemos el lado de Estados Unidos, a pesar de, como lo decía, que también se enfrentaba en un contexto de rivalidad hace unos años, pues su papel en el mundo es muy distinto, ¿no? Y yo creo que la elección de Donald Trump es la perfecta manera de ilustrarlo. Por muchos tiempos Estados Unidos se posiciona como este líder global, abogando por un orden internacional basado en normas, referencia directa a nuestro último episodio de Geopolítica 101, y trataba de sostener las instituciones como la OTAN, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, y por estas instituciones pues poder influir en lo que pasaba en el mundo. Y la visión de Donald Trump pues es completamente alejarse de esta visión, ¿no? Y su visión está fundamentada en el nacionalismo, en una manera transaccional de llevar a cabo las relaciones internacionales. Y yo creo que Trump ya empieza a rechazar el multilateralismo. En su primer día de oficina se salió de la Organización Mundial de la Salud y creo que esta va a ser la nueva norma en su administración y sus políticas proteccionistas, pues más de lo mismo. Así que yo creo que esta disposición de Trump a desafiar las normas no escritas va de verdad a tener grandes repercusiones. Y Xi Jinping en China, Vladimir Putin en Rusia y otros líderes, pues tendrán también, tomarán nota y yo creo que sus acciones también se reflejarán en los años por venir. Y creo que vemos un mundo muchísimo más complejo del que estábamos hace un año. De hecho, Fabio, solamente para añadir, creo que muchas de las ideas que acabas de mencionar también las habíamos mencionado en nuestro capítulo de el fin del multilateralismo. Y con esto no es que queramos ser pesimistas, sino vemos que Estados Unidos está decidiendo unilateralmente sacar su liderazgo o retirar su liderazgo un poco de los espacios multilaterales. Entonces también se ha habido este cuestionamiento o esta pregunta respecto a si es que tal vez el multilateralismo actualmente está sufriendo una especie de vacío de liderazgo. Y ese vacío de liderazgo creo que es una oportunidad que China está intentando aprovechar para moldear las instituciones del multilateralismo actual a su favor. Creo que ellos están muy a la expectativa de ver las movidas que está haciendo Donald Trump y ellos todavía no creen, a mi juicio, que es necesario salirse de todos los sistemas multilaterales, sino modificarlos y esto darle justamente el control y la legitimidad que ellos están buscando para tener una mayor preponderancia en el sistema internacional. Sí, chicos, yo la verdad que lo veo un poco de esa manera. Al final, la visión de Trump de intentar desmantelar el sistema multilateral y alinear a los aliados hace que su administración corra el riesgo de disminuir la influencia global. Y bueno, los internacionalistas deben resaltar los costos significativos de esta agenda ideológica que podría dejar a Estados Unidos aislado y debilitado en un mundo definido por la competencia entre grandes potencias, ¿no? Al final, si todo el mundo está en este sistema multilateral, pero tú te aíslas, pues al que acaba perdiendo eres tú. Entonces, bueno, como conclusión del bloque podría valer. Y ahora, chicos, os voy a preguntar a vosotros, ¿qué creéis? ¿Que estamos en una nueva Guerra Fría o no? Pues Tania, yo creo que podemos decir a ver, tenemos elementos que nos recuerdan a esta Guerra Fría, pero yo creo que más bien
es un sistema de competencia entre potencias, ¿no? Ese segundo concepto, el que explicó Martín, no, yo creo que se asemeja a la situación un poco más allá. Yo creo que, como lo hemos explicado ahora, no nos enfrentamos a la misma situación de tensión extrema caracterizada por esas armas nucleares, como le hemos dicho. Y yo creo que algo también muy clave es que ahora los centros de poder se están dividiendo, ¿no? Ya países como India, Turquía y Brasil desempeñan roles clave en la política internacional. Este orden cada vez es más representativo de países más diversos, ¿no? Ya no hay nada más, solamente dos polos. Y la competencia tecnológica hoy en día es intensa, ¿no? Sigue habiendo esta rivalidad. Y eso sí se asemeja a la Guerra Fría, ¿no? Pero también las diferencias ideológicas no están tan marcadas, ¿no? Ese antagonismo entre el comunismo y el capitalismo del siglo XX, pues ya no lo vemos tan contrastado, ¿no? Yo creo que ahora un poco más el mundo se fragmenta por posturas más iliberales, como la que está también promoviendo Donald Trump, y a lo mejor unas, pues que siguen con la idea del antiguo orden liberal, que yo también creo que está más que erosionado. Y luego en cuanto a conflictos proxy, ¿no? Pues yo creo que hasta cierto punto sí que tenemos, a lo mejor no con la misma intensidad, pero yo considero completamente que la guerra de Ucrania es un conflicto proxy entre dos lados, ¿no? Y bueno, no creo que estemos ante una Segunda Fría como tal, creo que es un concepto, contexto histórico muy específico del siglo XX, pero sí vemos elementos muy similares en muchos aspectos. Tú, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? De hecho, coincido con todo lo que acabas de señalar. Solamente que añadiría que creo que la Guerra Fría, o sea, el término de Nueva Guerra Fría o New Cold War, es una manera en cómo cierto sector de la academia y la política estadounidense ha buscado simplificar la rivalidad que tiene actualmente con China. Ese término de la Nueva Guerra Fría no es un término empleado en general por políticos, diplomáticos, académicos chinos, porque ellos tienen una forma distinta de competir. O sea, ellos juegan a largo plazo. Ellos juegan que en el largo plazo su preponderancia económica les daría el puesto de hegemón mundial o no líder mundial. Ellos no están jugando a entrar al choque en zonas calientes o zonas frías con Estados Unidos, como sí pasó durante la Guerra Fría, ¿no? Pero creo que, como bien comenzó diciendo Fabio, es que hay ciertas similitudes y al haber estas ciertas similitudes entre lo que sucedió entre la Unión Soviética y Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos con China, es que se ha buscado emplear un término para generar cierto tipo de política exterior, sobre todo la parte más de los halcones aquí en Washington, D.C., ¿no? Creo que es importante señalar que la Guerra Fría fue un tipo de Great Power Competition y fue un tipo de cómo las potencias compitieron por ver quién ganaba y quién se consolida como el hegemón en su momento. Pero no todo Great Power Competition se le puede denominar Guerra Fría. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Y creo que eso es un poco lo que simula. Y como bien creo ha dicho Fabio, que creo que es uno de los puntos principales, es que no estamos en un orden bipolar, como lo explicó Tania, sino estamos en una situación donde hay muchos actores. Y no es que el mundo se divida entre o estás con China o estás con Estados Unidos. No va por ahí. Sí creo que va a haber que la competencia con el tiempo va a hacer, se va a volver un poco más caliente, se va a volver un poco más agresiva, sobre todo con un presidente con la retórica actual en Estados Unidos. Y segundo, si es que en un momento China decide, que esto lo vamos a hablar en el tercer bloque, tomar Taiwán, es que creo que va a elevarse la conflictividad entre ambas potencias. Sí, yo chicos creo que se ha vuelto muy popular el concepto, pero creo que es erróneo. La situación actual se parece, ya hemos comentado las diferencias y las similitudes, pero a pesar bueno, de una similitud a grandes rasgos, yo creo que no estamos ante, ante una nueva guerra fría. Y bueno, a pesar de que estamos en un orden multipolar, sí que creo que Estados Unidos y China lideran de alguna manera dos grandes mundos, ¿no? Dos grandes bloques, el occidente y el oriental. Y bueno, es que realmente Estados Unidos y China, a pesar de ser rivales, estas potencias no tienen intenciones de establecer un conflicto armado. De hecho, ya lo comentó Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, justamente ayer, el 23 de enero, y cito textualmente, dijo, creo que vamos a tener una muy buena relación, solo queremos un campo de juego nivelado. Siempre hemos tenido una gran relación, diría yo, y esperamos hacerlo bien con China y llevarnos bien con China.
yo creo que a pesar de la política migratoria y económica de Trump tan agresiva, es un líder que busca una estabilidad internacional, porque eso realmente le favorece a Estados Unidos. Y sobre todo porque lleva a cabo el famoso dicho a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más, siendo sus enemigos Xi Jinping y Putin. Y por otro lado, como comentabas, Martín, China es uno de los principales socios comerciales mundiales y le interesa tener una muy buena relación con todos los países. Y a pesar de su poder militar, pues no lo saca a relucir, no promueve una visión de gran potencia militar porque no le interesa. Claro, Tania, yo creo que son puntos interesantes. Creo que detallaré un poquito más en nuestro último bloque que se viene, porque hablaremos ya de un lugar en concreto con gran tensión geopolítica que quién sabe, a lo mejor termine llegando un conflicto en unos años. Y también en este último bloque hablaremos ya de nuestras conclusiones generales y, como siempre es costumbre, empezar a pensar en el siguiente episodio. Así que dejando atrás este segundo y fuerte bloque, vayamos al final. Pues Tania, tú muy bien ilustraste esta mentalidad de Trump de decir quiero un mundo estable, no quiero conflicto, afuera manos americanas. Y sí, puede ser un comentario que mucha gente diga, ah, sí, es el candidato de la paz y, bueno, se vio, ganó fuertemente sus elecciones. Pero yo, por lo menos mi perspectiva es que hay veces que el conflicto ahí está. O sea, por más que tú no quieras meterte ni involucrarte, una potencia global como son los Estados Unidos tiene intereses en la zona, ¿no? Y bueno, para un tema para otro episodio, pues va a ser Ucrania y cómo se desarrolla este año, pero el de hoy es el caso de Taiwán, ¿no? Que en verdad es eso, uno de los puntos de conflicto más volátiles en el mundo, con tensiones crecientes. Y por más que yo creo que Trump quiera decir, me quiero llevar bien con Xi Jinping, tener una relación directa, los intereses que tiene Estados Unidos y China en el Pacífico y en Taiwán más en específico, sí que chocan. Y por los años que hemos visto, ha habido varias diversas estrategias para que esto no escale y todo se basa en una política americana basada en la ambigüedad estratégica, la cual significa que se evitan compromisos militares explícitos siempre y cuando Taiwán tampoco quiera buscar una independencia como tal. No es un poco decir, bueno, mantengamos ese status quo y empujar la resolución de esto a medidas pacíficas para largo tiempo. Y yo creo que este enfoque pues, ha funcionado, ha preservado la paz en Asia, pero las dinámicas actuales puede que están cambiando. Yo creo que este crecimiento del poder económico y militar de China que tanto hemos explicado hoy y las tendencias políticas que vemos pueden generar un sentido de urgencia y creo que ya hemos visto que se está intensificando la situación en esta zona y quién sabe, a lo mejor ambas partes pueden escalar medidas. A lo mejor el conflicto no empieza porque uno lo busque, pero hay accidentes o cosas que ocurren y cuando las tensiones están a ese nivel, puede que estallen. Y yo, Martín, te quisiera preguntar a ti, ¿tú crees que un conflicto en Taiwán puede llegar a estallar, ¿no? En el libro que hablamos hace rato, Allison dice que el conflicto entre potencia emergente y la establecida no está destinado, pero puede que en este caso, por un accidente, suceda. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Crees que podría llegar a eso? Creo que definitivamente por parte de los estadounidenses, ellos están entrenando y se están preparando hacia el tema del conflicto ante una eventual invasión de China a Taiwán. Y creo que a veces eso puede generar una profecía autocumplida. Más de uno de los altos militares, mandos altos militares de Estados Unidos ha dicho que entre el 2025 y el 2028 China estaría tomando la decisión de invadir Taiwán. De hecho, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, mucha de la academia estadounidense empezó a decir que China va a analizar a ver cómo es el devenir de este conflicto y cómo la sociedad internacional actúa respecto a la invasión de un Estado frente a otro, para ver de qué manera pueden afinar su estrategia de invasión a Taiwán, ¿no? Y sobre todo allí creo que el principal tema es los chips. Bueno, uno de los principales temas son los chips y la ventaja competitiva en materia tecnológica que esto le daría a China en caso conquiste la isla, ¿no? Y ahí está el libro Chip War de Miller, que también ha sido un bestseller en Estados Unidos y ha generado mucho debate. Em, China, por supuesto, como todos sabemos, considera que Taiwán es una provincia rebelde y que es parte del territorio chino. Y es algo que para ellos eventualmente van a buscar que se reincorpore a, a la China continental, como lo llaman ellos, ¿no? Si es que en un momento toman la decisión de invadir Taiwán, creo que eso sí
va a devenir en un conflicto o una acción más directa por parte de Estados Unidos, que esperemos que se evite, ¿no? Eh, Porque a la par, tanto Estados Unidos como China, y sobre todo China, han habido un aumento en los últimos años de arsenal nuclear. Como bien lo había señalado Tania en su momento, hoy por hoy las potencias tienen la capacidad de destruir el mundo varias veces. Si bien China tiene esta política del no first use y únicamente usar armas nucleares en retaliation, pero las cosas pueden cambiar. Y sobre todo en un mundo que cada vez es más incierto, sin un liderazgo tan marcado y con políticos y políticas exteriores más agresivas, esto podría cambiar y se podría ver tenso, ¿no? Entonces creería que si eventualmente China decide eh, invadir Taiwán, creo que eso va a generar una reacción muy fuerte por parte de Estados Unidos, porque el hecho de perder Taiwán como aliado podría implicar una pérdida en materia de avances tecnológicos y competencia tecnológica muy marcada, que eso podría generar en un devenir a favor de China. Pero creo que ese es uno de los puntos calientes a considerar y es uno de los puntos calientes que todos deberíamos de estar atentos. Tú, Tania, ¿cómo lo ves? ¿También crees que Taiwán va a ser uno de los puntos que puede generar este cambio de status quo y una competencia militar muy directa? Sí, de hecho, bueno, yo he comentado que no veía probable un conflicto directo entre Estados Unidos y China, pensando en la comparación con la Guerra Fría, ¿no? Entre los dos países directamente. Pero al final Taiwán es un punto caliente y creo que está muy, muy al límite y de hecho creo que es muy probable, y espero que no, pero lo veo muy probable que China invada Taiwán, si no este año, el siguiente. Y por consiguiente Estados Unidos se metería en el conflicto defendiendo Taiwán, obviamente. Entonces, bueno, creo que es una situación que es como un chicle que siguen estirando y va a llegar a un punto que no va a dar más de sí. Pero bueno, esperemos que no ocurra, obviamente, pero sí, ahí está. Es más interesante que en ambas contextos históricos de los cuales hemos hablado hoy, una isla definía el contexto internacional, ¿no? En la Guerra Fría de los 60 fue Cuba y hoy en día es una isla en el otro lado del mundo, Taiwán, ¿no? O sea, simplemente hay como hacer un comentario interesante para concluir. Yo honestamente siento que no, por lo menos dentro de unos 3, 4, 5, 6 años, la cosa se va a mantener tensa, pero no creo que estalle un conflicto. Pero ya más allá no meto la mano en el asador, honestamente, y miedo me da, mucho miedo me da. Tania Martín, es costumbre en Geopolítica 101 acabar el episodio empezando a hacer un poco de mapas mentales, de brainstorming sobre el siguiente episodio, y es algo que hemos cumplido de una u otra manera a lo largo de los episodios. Y les pregunto qué temas, qué les gustaría tocar en el siguiente Geopolítica 101. Esta vez creo que tocará Tania salvarme a mí, porque no se me ocurre mucho. Creo que a lo mucho el tema que he estado viendo por redes y discusiones es la falta de liderazgo o el mundo sin un liderazgo claro en la sociedad internacional. Tal vez se puede tocar por eso. O, a ver, Tania, dame una mano, por favor. A mí se me ocurrió el tema que ya, bueno, ya habíamos comentado alguna vez, y es hablar de las potencias medias, que además creo que Fabio también lo ha comentado. Bueno, potencias medias, yo pienso más en hablar sobre países que no se les da importancia suficiente, pero sí que tienen un papel clave en el mundo, ¿no? Y no son realmente muy conocidos por este papel, por este rol que tienen en el mundo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, Tania, me has robado mi idea. No es cierto. Yo pensaba lo mismo. Creo que hablar de potencias medias sería muy propio. Hoy hablamos de las dos mayores potencias internacionales, pero yo creo que este panorama ya puede cambiar según que haga Arabia Saudita, Turquía, Polonia, ¿no? Ya son piezas en el tablero que tienen más peso y sería interesante hablar de ellas. Pero les voy a dejar una idea que se me acaba de ocurrir, a ver cómo lo ven. Yo creo que estaría bueno hablar de potencias, pero si no les parece la idea, a lo mejor tocar el tema del libertarianismo global, ¿no? Como que toda esta tendencia que vemos en Argentina con Milei, este estilo de tendencias que ya están súper fuertes, llevadas a cabo por Elon Musk, por Trump, también podría estar interesante.
Y vaya desarrollos que hemos visto esta semana en Estados Unidos. Creo que se van a venir cosas mucho más fuertes en los años que se vienen. Así que bueno, por dar una idea. Y Martín, no sé, ¿se te ocurrió alguna una cosilla en lo que Tena y yo estamos dando ejemplos o te nos vas en seco el día de hoy? Voy a sugerir que entre el tema de potencias medias, el tema del libertarianismo mundial, que también es un tema súper interesante de hablar y que creo que es una de las tendencias que en general se va a generar mucho debate. De hecho, ahí mi amigo Eduardo Divos, te mando un abrazo, Eduardo, me pasó el video del discurso de Milei, 28 minutos de Milei hablando en Davos. Estuvo muy, muy, muy largo, pero interesante desde esa perspectiva. Pero creo que tal vez otro tema que podríamos hablar es del tecnofeudalismo. Justo estoy leyendo el libro de Varoufakis y podría ser un debate a considerar, ¿no? El que también creo que está viendo justamente ahora con el ascenso de Elon Musk, podría ser uno de los temas. Pero tal vez, no sé, si les parece, podemos dejarlo a votación de los oyentes. Sí, me parece una buena idea y de hecho hay un episodio del tecnofeudalismo de El Orden Mundial, otro podcast muy conocido, si la gente del Orden Mundial nos está escuchando ya, colaboración directa, venga, pero sí, son tres muy buenas opciones, Martín, Tania, me gustan mucho. Y bueno, yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Tenía miedo de que la grabación de hoy durara más allá de hora y media. Teníamos tanto que hablar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo para desentrañar algo tan complejo que es la relación de las dos potencias globales y todo lo que está por medio, que sencillo no lo es. Martín, Tania, como siempre, es todo un privilegio y un gusto hablar con ustedes y tener estas buenas conversaciones y análisis. Y a nuestros oyentes les mandamos un fuerte abrazo y que les venga mucho bien este 2025. Un fuerte abrazo. Abrazos, chicos, cuídense mucho. Un abrazo, chao.